Cordial saludo. Somos integrantes del grupo número 24 del curso de Inteligencia, Pensamiento y Emociones. Nuestra tutora es Sandra Marcela Villadiego Salas y vamos a exponerle el paso número 5, que es el debate que está enfocado en 4 categorías. La primera es sobre el ensayo y la fundamentación teórica, que comprende los principios teóricos que sustentan las estrategias seleccionadas y que tan pertinentes son para el contexto educativo comunitario, y si existen contradicciones o vacíos en la literatura utilizada que puedan afectar la validez de la propuesta. Un segundo momento sobre la secuencia didáctica aplicada. Se enfoca en qué medida la secuencia diseñada responde a las necesidades y particularidades del contexto en que se implementó, qué limitaciones emergieron en la aplicación de la secuencia y cómo podrían abordarse en futuras implementaciones. Un tercer momento sobre la construcción y aplicación del instrumento, cómo se garantizó la validez y confiabilidad del instrumento de evaluación y cómo se identificaron los sesgos o dificultades en la aplicación del instrumento que puedan haber afectado los resultados. Y como última fase, enfocada a los resultados y al análisis. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos y cómo se relacionan con la fundamentación teórica? ¿Qué factores pueden haber influido en los resultados obtenidos, además de la secuencia aplicada? ¿Y cómo podrían mejorarse los procesos de diseño, aplicación y evaluación de futuras secuencias didácticas basadas en la neuropedagogía? Para entrar ya en esta fundamentación, estamos proyectando aquí en estos momentos lo que tienen que ver con los resultados claves de la implementación, como se observa aquí en estos porcentajes. Damos inicio al desglose de cada una de las categorías. Eh, Voy a empezar yo, que soy Idamit León Barbosa, y en un segundo momento va a intervenir la compañera Michaela Borges. Comenzamos con la explicación de la categoría número 1, fundamentación teórica. La pregunta 1 comprende qué principios teóricos sustentan las estrategias seleccionadas y qué tan pertinentes son para el contexto educativo o comunitario. Bueno, en fin, tenemos que nuestra propuesta integra 4 marcos teóricos articulados. Están enfocados en Maturana y Varela, 1990, que nos plantean que el aprendizaje genuino ocurre cuando la experiencia transforma los patrones internos del aprendiz. Tenemos que cada actividad, lo que fue los juegos de carita, el dibujo emocional, los juegos de roles, fue diseñada como una manera de perturbación significativa que moviliza la estructura cognitiva y emocional desde adentro y no desde una transmisión externa. También tenemos a Grecusi, Bardel et al. Y Susanti y Silalahi 2024, que nos plantean que la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo en sí conforman una red que distribuida que regula la parte de las emociones y que puede ser modulada mediante experiencias de aprendizaje sistemática. Aquí lo que fue el ejercicio de respiración del cierre activó deliberadamente esta red. Y en un tercer momento teníamos a Nieto et al. 2024, que nos plantea que la inteligencia emocional actúa como una variable mediadora entre las emociones del logro y el aprendizaje profundo. Tenemos que su pertinencia para el grado de transición es alta, ya que los niños entre 5 y 6 años aprenden prioritariamente a través del juego, el conocimiento de su cuerpo y la emoción, lo que hace que estos principios neuropedagógicos sean de etapa.
Damos el paso a la compañera Michelle, que nos va a exponer la pregunta número 2. Bueno, la pregunta 2. Mi nombre es Michaeli Borges Ortega. Y en esto le vamos a exponer sobre la pregunta 2, que dice, ¿existen contradicciones o vacíos en la literatura utilizada que pueden afectar la validez de la propuesta? Bueno, en esta se identificó un vacío significativo. Los estudios científicos fueron desarrollados en la implantación clínica o universitarias del norte global sin orientaciones específicas para contextos en educación inicial latinoamericana con recursos limitados. Este vacío no solo invalida la propuesta, pero impone una limitación en transferencias directas de hallazgos. La propuesta abordó este vacío de manera explícita al situarse en el contexto real del Liceo Carmelita Vergara. La secuencia fue diseñada con materiales accesibles, tarjetas visuales, videos animados, acceso libre, dibujos libres. Y en el instrumento fue validado este contexto mínimo con la integración del marco de Maturana y Varela con la que evidencia empírica de Nieto et al. Crea un puente entre epistemología y práctica pedagógica que la literatura por sí sola no resuelve. Bueno, ahora vamos a darle paso a lo que tiene que ver con la segunda categoría. Va enfocada específicamente a lo que es la secuencia didáctica aplicada. Aquí vamos con la pregunta número 3. ¿En qué medida la secuencia diseñada responde a las necesidades y particularidades del contexto en que se implementó? Bueno, aquí tenemos que esta respuesta es alta. La secuencia fue diseñada específicamente para dos estudiantes de grado transición, considerando las características del desarrollo preoperacional que va entre los 5 y 6 años, que se enfoca en una preferencia por el aprendizaje lúdico, la riqueza del lenguaje no verbal, el pensamiento concreto y a la parte de la sociabilidad emergente. Tenemos que estas tres actividades centrales son coherentes con estas características. Eh, Estos resultados lo confirman, en donde las dimensiones de motivación y participación arrojaron un porcentaje del 83,3% y en interacción social arrojó un porcentaje del 80%. Alcanzaron un nivel alto desde la primera sesión. El indicador del uso del lenguaje verbal y no verbal obtuvo un puntaje de 4,4, que es un puntaje máximo y corresponde a la categoría siempre, validando que la secuencia didáctica aprovechó las fortalezas comunicativas propias de esta etapa. El puntaje de la sesión está planteado aquí, de 71 de 92, en motivación del 83,3% y en interacción del 80,0%. Aquí tenemos, como lo plantea García Andrade 2019, estas experiencias emocionales positivas influyen en cómo los niños construyen su aprendizaje. Damos paso a la pregunta número 4. ¿Qué limitaciones emergieron en la aplicación de la secuencia y cómo podrían abordarse en las futuras implementaciones? Bueno, se identificaron tres limitaciones concretas. Una de ellas son las dificultades en la espera de turno. Dos estudiantes interrumpieron el juego de roles. La docente intervino con acuerdos de convivencia y propuesto de cada niño sostuviera una tarjeta de emoción. Mientras escuchaba, estrategia afectiva para futuras sesiones, bastón de palabras y juegos de espera estructurado. Indicadores 1.4 y 1.5 obtuvieron un nivel ocasionalmente. 2. Timidez individual. Bueno, un estudiante mostró dificultad para expresarse ante el grupo. Se ofreció el dibujo como alternativa. Para futuras sesiones, ampliar las opciones de expresión múltiple desde el diseño DUA Martínez Verdugo 2019. 3. Metacognición emergente. El indicador 2.5, formulación de preguntas espontáneas, fue el de
menor desempeño para futuras sesiones, semáforos de dudas o cajas de preguntas como resultado de pausa reflexiva estructurada. Bueno, ahora proseguimos con lo que es la categoría número 3, que va enfocada a la construcción y a la aplicación del instrumento. Damos paso a la pregunta 5 de cómo se garantizó la validez y la confiabilidad del instrumento de evaluación. Bueno, aquí tenemos que el proceso siguió un protocolo de 5 fases. Eh, Aquí tenemos la validez del contenido, que se realizó con 2 expertas en educación inicial y neuroeducación, que evaluaron los 23 indicadores usando la fórmula IBC de Lauche de 1975, modificada por Wilson et al. En 2002. Ambas otorgaron un puntaje 4, que cumple plenamente en pertinencia, claridad y relevancia a todos los ítems. El IBC global obtenido fue de 1, el valor máximo posible, evidenciando pleno acuerdo entre las validadoras. En la parte de confiabilidad tenemos que la prueba piloto con 7 estudiantes arrojó un coeficiente de alfa de Cambridge de 0,83, que corresponde al nivel de confiabilidad bueno. Ningún indicador requirió ajuste y tenemos que el instrumento se aprobó en su versión original para la aplicación definitiva. Proseguimos con la pregunta número 6. En la pregunta número 6, se identificaron sesgos o dificultades en la aplicación de instrumentos que se pueden haber afectado los resultados. Bueno, tenemos dos: dificultad de observación y sesgo potencial. Dificultad de observación, el indicador 2.5, formulación de preguntas metacognitivas espontáneas, fue difícil de registrar por la velocidad de interacción grupal. Esto puede generar subestimación. La propia experta validadora señaló estas limitaciones y recomendó completar con registro anecdótico durante el cierre reflexivo. Sesgo potencial. Hacer el grupo reducido, 2 estudiantes y la observadora conocida del grupo, existe un posible sesgo de deseabilidad social con los comportamientos observados para reducirlos. Una integrante actuó como observadora mientras la otra dirigía la actividad. Para futuras sesiones, alternar roles de observación entre las integrantes del equipo. Fortaleza del instrumento fue diligenciado en 15 minutos dentro de una sesión de 80 minutos sin interrumpir las observaciones, confirmando su validez de práctica. Tiempo de diligenciamiento 15 a 80 minutos. Dificultad registrada del indicador 2.5. Ahora proseguimos con lo que es la categoría número 4, va enfocada a lo que son los resultados y su análisis. Aquí tenemos planteada la pregunta número 7, cuáles fueron los hallazgos más significativos y cómo se relacionan con la fundamentación teórica. Bueno, desde aquí, desde nuestra propuesta se plantearon tres hallazgos. El hallazgo 1 tiene que ver como la emoción como condición de aprendizaje. Tenemos el punto D3 que dio 83,3%, el D4 80, alcanzando un nivel alto desde la primera sesión. Confirma que el principio de Maturana y Varela, no hay condición sin emoción. Cuando las actividades generaron experiencias emocionales positivas, la motivación y la interacción emergieron de forma natural y sostenida. Como hallazgo tenemos que la eficacia de las estrategias visuales y experienciales. Aquí el indicador de identificación de emociones básicas 2.3 alcanzó siempre 4 de 4, el más alto de la dimensión cognitiva. Y el video animado y las tarjetas visuales son mediadores eficaces. Gonzalo y Parra Bolaño, 2024, confirman que la activación emocional potencia la atención y la memoria. Y como un tercer hallazgo tenemos la riqueza comunicativa no verbal. El indicador 4.4, lenguaje verbal y no verbal, fue el puntaje más alto de toda la sesión, siempre. Valida que las actividades corporales y gestuales son la vía privilegiada de la transición, coherente con el principio de autopoiesis de Maturana y Varela.
Proseguimos con la pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Qué factores pueden haber influido en los resultados obtenidos, además de la secuencia didáctica aplicada? Tenemos 4 ítems, uno de ellos características del desarrollo infantil. Los niños de 5 a 6 años tienen mayor disposición participativa y sociabilidad natural de la capacidad de autorregulación emocional o pensamientos metacognitivos. Lo que explica los resultados más altos es de 3 y de 4 y los bajos de 1.5, de 1.4, 1.5 y 2.5. Es coherente con el egocentrismo preocupacional. 2. Clima emocional previo. El grupo mostró buenas habilidades sociales en base al D4. 80% es de la primera sesión, lo que sugiere un ambiente relacional favorable persistente que facilitó la implementación. 3. Efecto novedad. La motivación inicial 3.1 siempre pudo estar participantemente influida por el contraste con actividad más retuniarias. Será importante monitorear si espera este nivel que mantiene en sesiones posteriores. 4. Heterogeneidad individual. 3 estudiantes mostraron capacidad notablemente alta para nombrar emociones complejas, mientras 2 requirieron acompañamiento permanente, lo que relevó una varianza intergrupo e indicadores emocionales y cognitivos. Para terminar esta exposición, tenemos la pregunta 9 que va enfocada a cómo podrían mejorarse los procesos de diseño, aplicación y evaluación de futuras secuencias didácticas basadas en neuropedagogía. Tenemos tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el diseño, aplicación y evaluación. Vamos a exponer cada uno de ellos. Empezamos con lo que es el diseño. Tenemos que, al incorporar desde el inicio momentos de pausa metacognitiva, semáforo de dudas, caja de preguntas, para el indicador 2.5, ampliar las opciones de expresión múltiple desde el diseño, no como adaptación reactiva. Incluir indicadores progresivos de empatía y autorregulación para rastrear el avance de cada sesión. En cuanto a la aplicación, podemos alternar roles de observadora y docente entre las integrantes para reducir el sesgo del observador. También se pueden ampliar el segmento de juego de roles para mayor rotación de situaciones emocionales. Se puede incluir lo que es el bastón de palabra como estructura permanente desde la segunda sesión. Y en el aspecto de la evaluación, se podrían añadir autoevaluación mediante rúbrica visual con imágenes accesibles al cierre de cada sesión. También se podría complementar el registro cuantitativo con registro anecdótico, especialmente para el indicador 2.5. Y a largo plazo se podrían diseñar comparaciones pre y post para medir el cambio en el perfil emocional y cognitivo del grupo. Eh, Gracias por su atención. Esta incluye toda la parte de nuestra exposición del paso número 5. Gracias por su atención.